Cada noche en un rincón de América Latina el cielo se rompe en miles de destellos. No es una tormenta pasajera, es un fenómeno único en el mundo que muy probablemente está ocurriendo en este instante y que convierte la electricidad en un gran espectáculo. Por mucho tiempo un misterio al que se le atribuían condiciones mágicas e historias increíbles. Hoy un récord histórico y un faro para el mundo. Aquí le cuento la historia del relámpago del Catatumbo. Para conocer este fenómeno debemos viajar a la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela. Específicamente la desembocadura del río Catatumbo, en el lago de Maracaibo. De hecho, Catatumbo significa casa del trueno en lenguaje bari. Allí ocurre en esencia una tormenta eléctrica continua. Se producen descargas entre nube y tierra e incluso en dirección contraria. Lo impresionante no es solo su intensidad, sino su frecuencia. De 365 días del año, aproximadamente 260 tienen tormentas eléctricas que duran horas y con decenas de relámpagos por minuto. De hecho, la NASA ha nombrado oficialmente esta zona como el lugar con mayor densidad de rayos en el mundo. Y la gran pregunta es, ¿por qué pasa? Para entenderlo hay que volver atrás, porque durante años este fue uno de los grandes misterios de Venezuela. Los relámpagos de esta zona caen con tal intensidad que pueden verse a kilómetros de distancia del lago. Durante siglos, los marineros que cruzaban por el Caribe lo apodaron el Faro del Catatumbo. Al ver los destellos, los barcos perdidos sabían exactamente dónde estaban, frente a la costa venezolana, guiados por una luz incesante, como si fuera un faro. Por su parte, varios pueblos indígenas de la zona quisieron darle una explicación a lo que veían. Los bari y los guayú lo describieron como millones de cocuyos, o luciérnagas, bajando a la tierra. Para estas tribus no eran solo insectos, sino seres inmersos en la profunda espiritualidad, asociados con la magia y la comunicación con lo invisible, que rendían tributo a los espíritus o al aliento de los guerreros ancestrales protegiendo la región. Pero no todo se explica con ciencia. Una de las leyendas más conocidas habla de la cacica Catatumbo, una líder indígena que resistió a la conquista de los españoles. Dicen que los relámpagos no son solo un fenómeno natural, sino su forma de seguir ahí, protegiendo la región. Pero más allá de la historia y la leyenda, hay un detalle que durante años alimentó la mística del lugar. Nadie sabía con certeza por qué ocurría, ni por qué no se repite en ningún otro lugar del mundo, el gran misterio de los cielos venezolanos. El relámpago del Catatumbo fue un misterio para la comunidad científica durante mucho tiempo, pero para entenderlo hay que empezar por una pregunta simple. ¿Por qué se producen los rayos? Cuando ve un relámpago en realidad está presenciando una descarga eléctrica gigantesca en el cielo. Todo empieza dentro de las nubes de tormenta, que aunque parecen solo gas, dentro está librándose una verdadera batalla. Corrientes de aire suben y bajan con fuerza, arrastrando gotas de agua y pedazos de hielo que chocan entre sí sin parar. En ese caos ocurre algo clave. Al arrastrar las gotas y demás materiales, estos se cargan eléctricamente, similar a cuando pasa sobre una alfombra con calcetines y su cuerpo se carga de energía estática. Las partículas más livianas llevan la carga positiva y por ser más ligeras van hacia la parte alta de la nube, mientras que las más pesadas, con carga negativa, se acumulan en la parte baja. Así se van formando dos grupos dentro de la nube separados únicamente por el aire. Ahora aquí viene lo interesante. Esa diferencia de cargas crea una tensión eléctrica enorme, algo así como una presión invisible que quiere liberarse. El aire, esa especie de muro que impide que esa electricidad fluya libremente, no es perfecto. Si la diferencia de cargas crece lo suficiente, ese muro se quiebra. El choque de energía positiva y negativa sale disparado buscando un lugar para descargarse, que puede ser otra nube o el suelo, abriéndose paso como si fuera una raíz eléctrica buscando tierra. Cuando encuentra dónde liberar toda la energía, una corriente eléctrica brutal sube por ese canal en una fracción de segundo, produciendo el destello brillante que vemos. Un rayo calienta el aire a su alrededor de forma casi instantánea, llevándolo a temperaturas incluso más altas que la superficie del Sol por fracciones de segundo. Ese calor hace que el aire se expanda de golpe y esa expansión genera una onda de choque que escuchamos como trueno. Por eso, primero vemos el relámpago y después escuchamos el trueno. La luz viaja mucho más rápido que el sonido. De hecho, ese pequeño retraso sirve como una regla casera. Por cada 3 segundos entre el destello y el trueno, el rayo está aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Los científicos ya sabían cómo se producen los rayos, pero no entendían por qué en este punto de Venezuela ocurrían tantos, ni por qué no pasa en ningún otro lugar del mundo. Durante años surgieron todo tipo de teorías, desde un supuesto campo energético en el lago hasta la idea de que la Tierra intentaba reparar la capa de ozono. Pero la respuesta real estaba en otro lugar, en la geografía
y el clima de la región. Todo comienza en el lago de Maracaibo, una de las masas de agua más grandes de América Latina. Durante el día el sol calienta su superficie y ese calor se transforma en humedad que asciende hacia la atmósfera. Pero ese es solo el primer paso. Alrededor del lago se levantan imponentes sistemas montañosos conocidos como la Cordillera de Mérida y la Sierra de Perijá. Y aquí es donde la naturaleza empieza a sincronizarse de forma casi perfecta. Durante la tarde y noche el aire caliente y húmedo sube desde el lago, mientras que el aire frío desciende desde las montañas. Cuando estas dos masas chocan, se forman enormes nubes, específicamente las conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar hasta 15 kilómetros de altura. Y dentro de esas nubes ocurre el proceso caótico que ya conocimos, y al ser tan inmensas puede imaginarse a qué nivel. Los vientos son constantes, por eso también las tormentas. Esta es la explicación más aceptada por la ciencia, aunque no es la única. Algunas teorías apuntan, por ejemplo, a que el metano liberado por los pantanos podría influir en la electrificación de las nubes, pero aún no hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que no hay una única causa. Es la combinación de varios elementos lo que hace tan especial este lugar. Con lo único y lo mágico del lugar podría esperarse que fuera un destino turístico clave de América Latina. Lastimosamente, varios factores hacen que sea muy difícil llegar. Además, lo que pocos saben del relámpago del Catatumbo es que también es el lugar de una de las contradicciones más tristes y peculiares del mundo. Pero hay algo que contrasta profundamente con este fenómeno único, y es que a pesar de su fama mundial, el relámpago del Catatumbo no es fácil de ver. Llegar hasta esta región implica atravesar zonas remotas del estado de Zulia, con infraestructura limitada y accesos complicados, especialmente durante la temporada de lluvias. Además, hay zonas del trayecto donde es muy difícil conseguir gasolina. Muchas veces es necesario tomar un avión, auto y una lancha para llegar. Y esa lejanía, junto con el difícil acceso, ha creado una gran contradicción. En muchos pueblos pesqueros de la zona no hay energía eléctrica. En algunos casos porque los rayos derribaron los postes de luz y no han sido reparados en años. En otros porque no hay gasolina para los generadores. Las personas viven prácticamente incomunicadas. Se comunican por radio y al caer la noche la única luz que tienen es de las velas y los relámpagos. El lugar con más electricidad del mundo en sus cielos no tiene energía ni para encender una bombilla. El relámpago del Catatumbo es un fenómeno único, mezcla ciencia, historia y contradicción. Un lugar donde la atmósfera produce algunos de los rayos más intensos y constantes del planeta. Mientras en tierra muchas comunidades ni siquiera tienen electricidad estable. Hoy sabemos que no es magia, sino el resultado de condiciones muy específicas que casi no se repiten en ningún otro lugar del mundo. Y aún así, entenderlo no le quita lo impresionante, porque cada noche, mientras todo se apaga en el Catatumbo, el cielo se enciende.